Hola, ¿cómo les va? Estamos aquí en reunión desde nuestros estudios aquí en Parque Leluar, estudio Ambar. Estamos debutando en el día de hoy y bueno, tengo una invitada muy especial que voy a decir poquitas cosas porque tenemos un video de presentación sobre su trayectoria. Es abogada política y siempre ha defendido los principios de la ética, del buen desempeño, de la transparencia, y eso ha marcado su vida política. Ha ocupado cargos municipales, provinciales y también fue candidata a presidente en 2015. Pero en este video que le presentamos, ahí está mi invitada de hoy. Hoy en Ambar Stream, en una nueva edición de En Reunión, con la conducción de Claudio Rigoli, recibimos a una figura clave de la política argentina, Margarita Stolbizer. Y su ausencia es lo que nos permite a todos preguntarnos ¿por qué razón no vienen? No vienen porque están sucios. Vengan y den la cara. Nacida el 17 de marzo de 1955 en Morón, provincia de Buenos Aires, abogada y militante desde joven, Stolbizer fue diputada nacional entre 1997 y 2005. Fue también candidata a presidenta en 2015, marcando una campaña centrada en la ética, la transparencia y los derechos ciudadanos. Vota con la cabeza y con el corazón. A lo largo de su carrera se destacó por su compromiso con la transparencia y su mirada crítica, sin abandonar nunca sus principios. Y nosotros decimos, el nuestro es el espacio de la racionalidad, la sensatez y la decencia también. Fundadora del partido GEN, construyó su trayectoria lejos de los giros oportunistas, con una línea coherente que la convirtió en una de las pocas legisladoras que votó en contra de la ley bases impulsada por el gobierno de Javier Milei. Hoy lo que hace Milei es repetir un modelo que ya conocemos, populista y autoritario, por supuesto. Firme, clara y siempre del lado de sus convicciones, es sinónimo de integridad en la política argentina. Hoy, en Reunión, hay charla profunda con Margarita Stolbizer. Siempre hay en todo tu discurso, ya sea en la Cámara de Diputados, en declaraciones periodísticas, siempre hay una referencia, yo creo que está en tu inconsciente, a la ética, a la transparencia y al hacer las cosas bien y por principio. A ver, soy una convencida de esto, no solo en términos personales, porque a mí no me gusta hablar de las cuestiones éticas o de la decencia como algo de una mera moralina. No es suficiente dormir uno tranquilo y decir, no, yo no robo, no, eso no es suficiente. Yo quiero e impulso en realidad un comportamiento ético y decente como parte de la identidad de la sociedad, no de la persona. Por eso siempre digo que la búsqueda de la decencia no es simplemente esto de el no robarás. Una sociedad decente es aquella que no permite que unos exploten a otros, que existan los niveles de pobreza y marginalidad como nosotros tenemos. Una sociedad es decente si es empática con los que sufren, ¿no? Por eso para mí la cuestión de la ética nos cruza. La perspectiva ética debe cruzar todo lo que es la política. No hay política de ningún tipo ni trayectorias personales que no puedan estar cruzadas por esos comportamientos, ¿no? Antes de ir a hablar de la actualidad concretamente, yo lo que veo desde el regreso a la democracia, por decir, marcar una etapa de nuestro país en el año 83, es como que hay unos piquitos, pero vamos siempre como una decadencia a todos esos principios de la ética, la moral, la transparencia, pero además, el ser honesto. Lo que vos decís es exactamente lo que yo pienso, que sin comportamientos éticos es imposible tener una sociedad donde todas las personas puedan tener el bienestar que se merecen. Porque si vos analizás esa trayectoria de cómo hemos ido retrocediendo en términos del valor de la ética y de la decencia, va de la mano con el aumento de la pobreza, la menor cantidad de servicios a los que acceden las personas, el deterioro de la educación. La corrupción va de la mano de esto, y la corrupción, no hay ninguna duda, acá se instaló mucho a partir de la tragedia de Once, que la corrupción mata. La corrupción mata también en las rutas que no se hacen, en los hospitales que no tienen equipamiento. La corrupción es la que produce esa degradación en términos de derechos a las personas. Por eso importa tanto, no solo como comportamiento personal, sino como parte de una política pública. Y la educación, ¿no? La siempre educación. ha tenido, un presupuesto general del país, siempre la educación es como
hay un porcentaje marginal cuando tendría que apostarse no al solo, máximo ahí, pensando en el futuro, ¿no? No solo en términos de presupuesto, que es lo que más importa, sin ninguna duda, el financiamiento de la educación, sino cuál es la prioridad que le pones en la agenda. Es muy difícil encontrar políticos que hablen de la educación. A través de los distintos gobiernos y de distintos partidos políticos no se ve que la prioridad haya estado en el centro de la agenda política. Entonces muchos te hablan de las cuestiones de la macroeconomía, todo eso. Ahora de la educación no te hablan. Y no hablar de la educación, no invertir en la educación, son las miradas cortoplacistas propias que tiene la Argentina. Uno de los problemas de la Argentina es que nunca hay visión de largo plazo. Todo es hasta acá. Y en general la política mira hasta la elección. A ver qué cosa puedo hacer o ganar para la elección, ¿no? Son las mezquindades políticas, Margarita, porque uno dice, ¿por qué ese gran acuerdo nacional que siempre se habla de llamar, de decir, bueno, proyectemos un país a 30 años y gobierne quien gobierne, esta calle donde establecimos todos estos puntos son intocables, no se ha hecho nada. Las democracias desarrolladas del mundo tienen eso, cambian los gobiernos, cambian los signos políticos, pero hay lo que se llaman las políticas de Estado. ¿La política de Estado cuál es? La que es consensuada entre los que piensan diferente y se sostiene a través del tiempo, gane quien gane y pierda quien pierda. Y eso es lo que nosotros... Son los países que han avanzado. Claro, los países que avanzan en función de eso, pensarse en el largo plazo, no es ver qué cosa puedo inaugurar ante la elección, no, es ver qué es lo que puedo dejar, ¿no? Acá hay una cultura demasiado exitista en la política, ¿no? A mí no me ha ido bien, en general he perdido más de lo que he ganado, pero estoy convencida que el político más exitoso no es el que gana elecciones, es el que cuando se va puede decir, bueno, esto es lo que yo dejé, esto es lo que le ha permitido mi gestión que el país ganara. En cambio acá se celebra mucho y se festeja mucho ganar, a veces se festejan de manera exagerada, ¿no? Porque coincidamos también que todo esto va de la mano de una mediocridad cada vez más grande en la política. Lo veo en el Congreso, ¿eh? En el Congreso el deterioro del debate público. Yo digo, habría que hacer un estudio alguna vez, a lo largo de la historia del regreso a la democracia, la cantidad de legisladores en diputados y senadores y cuántos proyectos han presentado concretamente, válidos para el avance del país. Y yo digo, solamente vamos a encontrar una gran mayoría de levantamanos, ¿no? Lamentablemente, digo. Pero es que es así, son las cosas. Ahora estamos otra vez frente a una renovación legislativa. Bueno, miren a ver con qué ideas vienen, qué proyectos tienen, qué trayectorias tienen. El Congreso ha ido sufriendo un deterioro muy grande de la calidad del debate. Se nota en las sesiones. Las sesiones, a mí me encanta lo que hago, me gusta la política, leo de política, hablo, me gusta recorrer, pero las sesiones me agobian un poco, porque las sesiones vemos cada vez más como el discurso y la pelea es el insulto al otro, es la confrontación por la confrontación misma. Si lo dice el que está enfrente está mal ya porque lo dice, y esa agresión y esa descalificación, y no hay profundidad, no hay contenido en las discusiones. Pocas veces se discute realmente lo que se está tratando. Yo que el otro día leía la cuestión del tiempo que dura una sesión, de que arranca hasta que comienza, y en el balance de varias sesiones, el tiempo que se pierde con las cuestiones de privilegio. Ah, eso es tremendo. Que además... No llega al 85% de todo el tiempo, que además después se dedican... no son cuestiones de privilegio. La cuestión de privilegio fue instalada para que cuando un legislador sufre un agravio, lógicamente, que afecta su investidura, que no le permite hablar, alguien a quien realmente lo ataquen, lo priven de su posibilidad de expresarse. Ese es el que puede plantear una cuestión de privilegio, porque el único privilegio que nosotros tenemos es es el poder expresarnos, hablar, representar. Entonces solamente sirve la cuestión de privilegio si el legislador tuvo una afectación en eso. Ahora, la cuestión de privilegio se utiliza para cualquier cosa, para hablar del tema que sea, sea. Se ha perdido la esencia. Decías, año legislativo, elecciones en la provincia de Buenos Aires, 17 de septiembre, las nacionales el 26. Septiembre y octubre. Septiembre y octubre, el 26 de octubre. ¿Qué pasó? Hubo un portazo allí
Se van solo con Monzó. Sí, exactamente. Bueno, en realidad tiene que ver también un poco con todas estas cosas. Somos se armó, yo trabajé mucho para que Somos se hiciera porque creo mucho en la necesidad de que exista algo que no sean los extremos de la polarización. La polarización sirve para ganar elecciones, pero eso de pararte en un extremo para insultar al otro y que ahí se agote la política no es lo que nosotros queremos. Nosotros creemos realmente que hace falta un tercer espacio, digamos, que compita con los demás. Ojalá volvamos a una elección de 3/3. Entonces trabajamos mucho para que Somos fuera eso. Cuando se armó Somos terminó siendo más de lo mismo porque fue un lugar donde se repartían los pedazos de una torta. No había mirada estratégica, o sea, ¿para qué querés armar esto? Para competir en la provincia de Buenos Aires, para mejorar la provincia de Buenos Aires. Sentémonos en una mesa y discutamos con qué proyecto vamos. Eso no existió nunca, y hubo más un interés por atalonarse en los cargos en la provincia, una legislatura bastante desacreditada como es la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Lo que importaba era seguir teniendo porciones del chocolate de la provincia. Y la verdad es que eso no va con nosotros. Nosotros dijimos, no, en estas condiciones nosotros no integramos esas listas. Yo sigo haciendo campaña para que la gente vote ese lugar intermedio, pero no estoy de acuerdo con eso. Entonces, con vistas a la otra elección, tanto Emilio Monzó y yo decidimos separarnos de eso y discutir otra cosa. Esta es para una elección nacional. Nosotros venimos con una trayectoria. Emilio ha sido presidente de la Cámara de Diputados, yo llevo mucho tiempo, y nos parece que ahí, digamos, hay que ofrecer algo diferente. No es el reparto de los lugares en una lista lo que a nosotros nos alienta, sino ir a la Cámara con un proyecto, sobre todo hoy. Fíjate, en estos días, yo creo que ha tenido una actuación importante el Congreso en poner freno a mucho de lo que yo considero abusos por parte del presidente, del Poder Ejecutivo, en la cantidad de decretos, bueno, ahora la amenaza de los vetos y demás. Hace falta un poder legislativo que asuma la responsabilidad que la Constitución nos da, pues la Constitución dice que los recursos los asigna el Congreso, que el presupuesto lo debe aprobar el Congreso. Hace 2 años que no tenemos presupuesto y Milei gobierna con el presupuesto de Alberto Fernández, después de 2 años con la inflación que pasamos, ¿no? Hay una estrategia también que todo lo que excede, que se recaude y excede a ese presupuesto, hay una libre disponibilidad del Ejecutivo a hacer con ese dinero lo que un manejo discrecional y ponerlo donde se les antoje. Hablaste de la actualidad de Milei. Pongamos este discurso, estas definiciones del presidente Javier Milei. ¿Saben qué? Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Me da más miedo que todo el pueblo sepa, me da más miedo que mi hijo se quede sin su escuela piñal y sin su terapia, hace que me pegue un policía, que me vengan a pegar, no me importa, yo voy a defender acá los derechos de mi hijo, todos importamos, no solamente la gente que tiene plata. Bueno, Guille, ahora sí avanza Gendarmería Nacional Argentina sobre la calle Solís. Tenemos unos enfrentamientos de aquel lado también entre manifestantes y la policía. ¡Loco, todo ridículo! ¿A quién le querés pegar? ¿A quién le vas a pegar? A un chico con síndrome de Down le querés pegar. Correte, vení. ¡Ay, mirá cómo le tiró! ¿Cómo le tiró al lado? ¿Qué hacés? ¿Qué me tirás? ¡Cagón! ¿Qué me tirás ahí? Mirá la policía. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa que me tirás ahí al lado? ¿Qué te pasa? Vení, filmalo, vení. No, ¿qué quiere? ¿Cómo va a tirar hacia el cuerpo? ¿Cómo va a tirar hacia el cuerpo? Tomale la cara. Tomale la cara. Pedazo de cobarde. Hasta que no se muera alguien no van a parar. ¡No al veto! ¡No al veto! ¡No al veto! ¿Qué te provoca esto? Sobre todo pongo el foco en el discurso del presidente, un presidente que prácticamente, si mirás sus gestos, casi se ríe de la situación. Y cuando vos relacionás esto con las imágenes posteriores, que son los padres de los chicos que tienen una discapacidad los que les están privando de su atención, que es una responsabilidad, una obligación del Estado asegurarle a esas personas con discapacidad su atención, me da vergüenza, sinceramente. Por eso, estas son las cosas que hacen que yo digo,
digo, tal vez si no estuviera Milei gobernando y haciéndolo de esta manera, yo me quedaría en mi casa a mi edad ya a esta altura. Pero esto es lo que me da como, no sé, me reaviva todos los días la necesidad de estar, hay que oponerse a esto, hay que intentar poner un freno, hay que ofrecer otra cosa. Es muy grave lo que está ocurriendo. El caso de las personas con discapacidad es gravísimo, sí. Pero lo mismo podemos decir del Hospital Garrahan, por ejemplo. Se ha intentado mentir sobre la cantidad de gente que trabaja en el Garrahan, se ha intentado estigmatizarlos. La verdad es que es una vergüenza lo que ocurre. En un país donde además, yo lo dije el otro día en el recinto, el presupuesto de la administración pública para este año son 126 billones de pesos y la verdad el presupuesto del Garrahan es muy ínfimo como para que discutan eso, un hospital que atiende los casos de alta complejidad, los niños... De prestigio mundial también lo que hacen. Es un hospital de referencia, los chicos con cáncer, sí. Tiene un hogar de día para los tratamientos ambulatorios de los que tienen que ir a hacer su quimioterapia, tiene los trasplantes en realidad, que se esté desfinanciando ahí y a las personas que trabajan en ese lugar, que son los que están en contacto directo con el paciente. Entonces, vuelvo a la expresión del presidente, es de una crueldad, una falta de sentido humano, son cosas que realmente me enojan. Ahora, también hay que leer qué es lo que está pasando con una sociedad que permanece frente a eso como si nada, porque me toca discutir no con los que van a la plaza o con la gente que está claramente en la oposición, con los que apoyan. Entonces yo digo, ¿qué le pasa en la cabeza a alguien que está apoyando a un presidente que tiene esa actitud frente a las personas con discapacidad? ¿Hemos perdido el sentido humano? Porque yo quiero una sociedad más humana, que no tolere estas cosas, que aun cuando les pueda gustar otras cosas que hace Milei, y siempre digo, el equilibrio fiscal es un objetivo compartido, la baja de la inflación es un mérito. Ahora, ¿a costa de qué? ¿Que estos chicos no tengan la posibilidad de tener la atención que les corresponde? No, eso es la falta de sentido humano. No quiero que eso se contagie y que tengamos una sociedad que permanezca indiferente frente al que sufre. Necesitamos una sociedad más humana que se indigne y que aún aquellos que acompañan al presidente le digan, no, mire, hay un límite, hay un límite. ¿Vos considerás que hay gente que dice, bueno, mira, todo lo que pasó antes fue desastroso y la única forma de que este país cambie y sentar como nuevas bases es lo que está haciendo este gobierno? Mira, eso es efectivamente lo que ocurre y en esto te voy a ser sincera en algo que realmente creo, aunque parezca fuerte. El kirchnerismo le hizo mucho daño a la Argentina. Entre todo el daño que le hizo, uno es arruinarle a la gente su capacidad crítica. Entonces, la rabia, el hartazgo del kirchnerismo y de los abusos que por supuesto los tuvo, la corrupción brutal, la forma en que se han enriquecido. Cuando vos mirás hoy el patrimonio declarado de Máximo Kirchner, eso a la gente, lógicamente, que la enoja, la enfurece, claro. Y entonces yo digo, le han anulado su capacidad crítica y le aceptan a Milei cualquier cosa. Bueno, no debe ser así. Hay que reaccionar contra los abusos del kirchnerismo. Por supuesto, no hay que tolerar. Yo tampoco quiero que vuelvan, pero no es aguantando esto y que este hombre pueda hacer cualquier cosa, ¿no? ¿Hoy considerás que hay más peronismo disidente del kirchnerismo y que el kirchnerismo se va como achicando y están saltando hacia el otro lado? Es que me parece que lo que hay en general en el peronismo siempre ha ocurrido ese sentido, digamos, esa reacción de unidad frente al riesgo de perder. Hoy no todo es lo mismo, lo hemos visto ahora en los acuerdos que se hacen para esta elección, entonces Massa no es kirchnerismo, Kicillof parece que ya no lo es, y sin embargo terminaron sellando una unidad, ¿por qué? Porque si van separados posiblemente pierdan, entonces están haciéndolo. Si se quiere es un instinto de preservación lo que tienen en este momento. Y caemos siempre en lo mismo, pensando en la próxima elección, lo electoral. Y yo creo que
Eso no es bueno, así se fomentan esos antagonismos de los extremos y sigo pensando que lo que necesitamos es algo intermedio, equilibrio, moderación, capacidad de diálogo con el otro. A la Argentina nos va muy mal por el camino de la ruptura permanente, de la pelea, del insulto, porque hemos llegado hoy a que la práctica es el insulto, con un agravante. Ahora prometió no insultar más. Sí, pero yo creo que ese discurso tan violento, sí. Un presidente además, que estas son cosas inconcebibles, el presidente agarra el micrófono y nunca es para hablarte del proyecto de país, de la educación, del trabajo, de la producción. Él agarra un micrófono, es para insultar, es para descalificar a alguien, otro. Ni que hablar con los periodistas, con los políticos. Él siempre va a pelearse con alguien, usa un micrófono para insultar. ¿Cuál es el efecto que esto produce? Ese discurso violento derrama violencia. Entonces lo vemos después en la calle. En la calle hay un clima de violencia, de intolerancia, que si el presidente se permite este tipo de lenguaje, ¿y por qué razón no lo van a tener los de abajo, no? En la Cámara de Diputados, yo llevo muchos años, nunca había escuchado esos insultos adentro del recinto. Las mujeres se insultan, sí. ¿No? Un espectáculo desastroso. Muy, muy, sí. Tenemos una sección, Margarita, que te voy a ir pasando frases, si quieres las mostrás a cámara o no, y tu respuesta y tu reacción. Bueno, va la primera. Voy a ser candidata. Bueno, creo que sí. Estamos bien. Ya ¿Hacen el 1-2 ahí en las Monzó? Definiciones. Sí, pienso que sí. No está todavía definido. Estamos viendo además quién nos podría acompañar y demás, pero en principio diría que sí. Bien. Está empatada la cosa ahí en la provincia de Buenos Aires entre La Libertad Avanza y el Frente. peronismo. Sí. Puede ser, la verdad es que no lo sé. ¿Es ingobernable la provincia de Buenos Aires? No, no solo no es ingobernable. Por eso una frase hecha durante mucho tiempo. Sí. A ver, también el discurso muchas veces repetido, sobre todo de quienes gobiernan, es la victimización de la provincia, la estigmatización del conurbano. Yo soy conurbano, he nacido, vivo en el conurbano, y yo digo, la verdad es que la provincia de Buenos Aires es la más grande y la más rica de la Argentina. ¿Cómo no vas a poder gobernar la provincia más grande y más rica de la Argentina? Es imposible. No podés ir a querer sacarle a Formosa o a Santiago del Estero recursos para que nos devuelvan a nosotros lo que perdimos. No, hay que tener un sistema federal mucho más solidario también. La provincia de Buenos Aires debería ser el motor de una Argentina. Pero bueno, esto se mezcla con una cantidad de cosas, logísticas, transportes. El menemismo hizo bolsa nuestro sistema federal de transportes, los ferrocarriles. Y bueno, entonces hoy todos sabemos lo que cuesta trasladar muchas veces una producción que viene de 3.000 kilómetros de la provincia. Es más caro llegar al puerto de Buenos Aires que llevarlo después a Europa, ¿no? Totalmente. Segunda frase. Me encantaría formar parte del gobierno. No, definitivamente no, falso totalmente. Muy bien. No la terminé de leer, pero supongo que se entendió, ¿no? La responsabilidad de que Milei sea presidente es de todo el sistema político argentino. Es bastante así, pero con una particular responsabilidad el kirchnerismo. No solo el kirchnerismo en general. Recordemos que el último gobierno de Alberto Fernández es algo de lo que se avergüenzan los propios kirchneristas que lo pusieron en realidad. Entonces, si bien creo que Milei es el emergente de todos los fracasos anteriores, donde sí estamos todo el sistema político, hay una responsabilidad suprema de quienes gobernaron en los últimos años, por supuesto. Y el gobierno de Alberto Fernández fue algo tan desastroso para la Argentina y para el peronismo también, que me parece que eso es lo que... Socavó el peronismo, sí, marcó la diferencia. Esta. CFK tendría que estar libre y encabezando una lista. No, definitivamente está cumpliendo una condena porque es efectivamente culpable de una cantidad de delitos que fueron probados en la justicia. Conozco profundamente las causas, he sido denunciante de esas causas, estoy convencida que está cumpliendo una condena que es justa y que va a tener otras condenas porque todavía faltan otras causas pendientes donde también se investigan otros delitos que cometieron. Creo que en el fondo
eso aún los más fanáticos o los que defienden no tienen duda. En la Argentina ninguna persona puede hacerse de la fortuna que todos estos se han hecho si no es robando. Y las irregularidades en el manejo del Estado han sido tan pero tan grandes que creo que nadie debería disculparlo. ¿Estás conforme con la prisión domiciliaria del expresidente? Sí, le corresponde por su edad. Tal vez habría que pensar en otro tipo de restricciones, pero nunca fui de andar pidiendo cárcel. La verdad es que no creo mucho en el sistema penitenciario, por otra parte. Sí creo que es muy importante que la gente sepa que la señora es culpable de los delitos de las que se acusa. Después, donde cumpla la condena, no me preocupa. Por su edad le corresponde la domiciliaria, así que estará bien eso. ¿Y cómo reaccionás cuando dicen, no, esta es una persecución política? No, por eso digo, conociendo las causas desde adentro como las conozco. ¿Cuántas denuncias hiciste? A ver, no fueron tantas. Sí. Hice posiblemente una de las más importantes, que es el juicio que todavía está pendiente, que eran 2 denuncias, Otesur una causa y Los Sauces la otra, que después se terminaron unificando. Que son causas de lavado de dinero, sobre todo, que son las que cierran el circuito de todo lo que ya se investigó. Ella, como presidenta, le daba beneficios, privilegios a los empresarios contratistas que eran sus amigos, Lázaro Báez, me parece que eso era lo más fuerte, y en las causas que yo denuncié está demostrado cómo Lázaro Báez le devolvía plata. Estas cosas que son delito en cualquier lugar del mundo, ¿no? Que el contratista del Estado, que es tu amigo, se lleva plata del Estado, pero después te devuelve plata, es un delito en cualquier lugar del mundo. Eso es lo que está investigando. Esas son las causas más importantes que yo hice. No las únicas, pero las más importantes. ¿Y qué responsabilidad ves en la justicia? A ver, en cuanto a la investigación de los casos de corrupción en los distintos gobiernos. Sí, a ver, te daría primero una opinión de lo que opino respecto al funcionamiento del sistema de justicia en general. Sí. Yo tengo una mirada crítica sobre cómo funciona el Poder Judicial en la Argentina. Y lo digo más mirando al pobre laburante que tiene que ir a tramitar una causa por indemnización de un accidente de trabajo o por despido, o la mujer que tiene que ir a tramitar la actualización de su cuota alimentaria. La verdad es que la justicia tiene una deficiente actuación hacia todas las personas, hacia el pobre que va a reclamar un derecho. Me preocupa tal vez más eso. En las causas de corrupción, la demora en el funcionamiento de la justicia es directamente funcional a la impunidad, porque lo cierto es que el delito que no tiene un juzgamiento oportuno y una condena le garantiza la impunidad a la persona que cometió el delito. ¿Y cuál es el efecto inmediato de la impunidad? Es la invitación a repetir, porque el que no tiene castigo, ese repite o el que viene después repite, ¿no? Totalmente. Por eso tengo también una mirada que yo siempre quiero decirla, porque a mí me parece importante mostrar que no tengo un doble estándar, que es lo que estamos viendo hoy, de muchos de los que le reclamaban al kirchnerismo y hoy le toleran a Milei que haga las mismas cosas que hacía el kirchnerismo. Yo no tengo doble vara y la corrupción la condeno en el kirchnerismo y en este gobierno también. Este gobierno, el otro día se habló bastante. Ojo, porque en algún momento ellos se ríen, se divierten de los que están presos hoy. Ojo que en algún momento no les vaya a tocar. La justicia es muy lenta, pero en algún momento llega. Hoy hay episodios que son realmente, están ahí en la urgencia de ser investigados por la corrupción. El caso Libra, por supuesto, pero tampoco es el único, ¿no? Entonces, creo que esa interpelación que pediste de Karina Milei y otros funcionarios del gobierno no han venido. Eso es una cuestión gravísima, porque la Cámara en su conjunto aprobó la citación, por ejemplo, a Cunio Libarona, que no debería ser ministro, es una vergüenza tener ese ministro de Justicia, o al ministro de Economía, y no han venido. Ahora en la última sesión se emplazó a las comisiones que deben tratar una reforma del reglamento de la Comisión Libra para ver si se la puede activar. De todos modos, hoy creo que la fecha es el 17 de agosto. Claro. ¿No? Sí. Hoy el trámite en la justicia
está como bastante planchado. Como decíamos antes, la justicia en la Argentina es demasiado lenta, pero ojo porque la causa Libra sí está avanzando en los Estados Unidos y ahí la causa avanza y va poniendo cada vez más en el foco al presidente y a su hermana, ¿eh? Que la Corte no tenga plazos para resolver una causa, ¿no es un acto de injusticia? Sí. Todos tenemos plazos, vencimiento, pagar impuestos, qué sé yo, decidir. Y la Corte dice, bueno, no, esto queda acá, o lo resolvemos en 2 meses, o pasan años y... Sí, tampoco es que no tenga plazos en realidad. Yo una de las reformas que haría dentro de lo que son nuestros procedimientos judiciales tiene que ver con los plazos. Yo sacaría cantidades de recursos que también hay. Claro. Me parece que necesitamos agilizar mucho más los procedimientos, sobre todo cuando se trata de dar una respuesta. Por eso decía, hay déficit que tiene el funcionamiento del sistema judicial, que son obviamente porque hay complicidades también adentro del sistema judicial. Otras son porque en realidad tenemos procedimientos muy antiguos. Hoy además la tecnología, que la tenemos tan incorporada en nuestras vidas, ¿cómo no pensar que la tecnología, la inteligencia artificial nos pueden servir para acelerar muchos de estos procesos que duran años y años, ¿no? Bueno, vamos por las 2 últimas, Margarita. El Congreso está lleno de brutos que complican el trabajo legislativo. Bueno, yo lo dije de manera más elegante. El Congreso tiene hoy un problema de un deterioro muy grande del debate público. El debate es muy pobre. Hay gente que tal vez no tiene las capacidades o no se prepara tampoco para hacerlo. Lo digo porque no es en desmedro de nadie, pero el Congreso, el Poder Legislativo, es eso, es la argumentación, el debate, y entonces no es razonable que venga gente que no puede hablar, que no lo puede sostener, o los que aún pudiendo hacerlo recurren al insulto y a la descalificación, ¿no? Tal vez eso sea es un argumento peor, cuando no tienes fundamentos sólidos para avanzar. Y la última. El ajuste era necesario, pero lo está pagando la gente y no la gasta. Exacto, sí, coincido totalmente. Por eso a mí no me gusta llamarle ajuste, pero sí digo, el equilibrio fiscal era necesario. Que no se gaste más de lo que entra es necesario, por supuesto. Pero vos estás de acuerdo en la cuestión de fondo, no en las formas. No es de forma, es de fondo también priorizar en quién es el que paga. Ahora, vos no podés bajarle el impuesto a los autos de alta gama que usan los ricos y no financiar el Garraham o las personas con discapacidad. Es un tema de priorización, pero esas son cuestiones de fondo, de la misma manera que lo es que el Congreso sea el que asigne los recursos y no el presidente a su antojo, ¿no? Estaba viendo unos videos el otro día donde el tema jubilados y actualización de los jubilados, ¿no? Yo digo, como siempre de la oposición se reclama el incremento, pero cuando se está en el poder, escuché a Carlos Menem y escuché a Cristina Kirchner diciendo... Que también vetó el 82% móvil. Bueno, que me digan de dónde sale la plata. Coinciden en eso, pero cuando están del otro lado diciendo, no, hay que aumentarle a los jubilados. Sí, ¿no? A ver. Una es que yo establezco una diferencia entre el financiamiento del sistema jubilatorio, que no tengo duda es muy complejo porque estamos hablando de algo en el para siempre. Lo separo del Garraham. El Garraham es un gasto muchísimo menor, infinitamente menor, y es ahora. Pongan en orden las cosas, actualicen los salarios de los médicos, hagan que funcione, digamos, es absolutamente diferente. Ahora, cuando nosotros votamos la recomposición jubilatoria el mes pasado, esta ley que el presidente veta, incluimos especialmente un capítulo que se llama el financiamiento, para que no nos digan, están votando algo sin decir, como llama muchas veces sobre todo el jefe de gabinete, que dice, digan de dónde sale la plata. Bueno, nosotros pusimos un capítulo que lo dice, sobre todo porque en la recomposición que nosotros hacíamos, estaba, por ejemplo, el bono que cobran los jubilados hace 1 año y medio en 70.000 pesos y nunca se actualizó. Es una vergüenza, ¿no? Que yo digo,
Digo, no tienen, por eso digo, no tienen la vergüenza, la impudicia, ¿no? Adorni mete a su hermano sin trayectoria, sin experiencia, a cobrar sueldos de millones de pesos. 2 meses después que ingresa, lo asciende a que gane 5 millones en vez de 2. Esas cosas las hacen sin ningún problema. Y a los jubilados los condenan a tener 70.000 pesos de bono desde hace 1 año y medio. Es una vergüenza. Nosotros incluimos un capítulo de financiamiento donde dice de dónde sacar la plata. Entonces, por ejemplo, por eso vuelvo a insistir, el que gobierna tiene que fijar prioridades. En los últimos meses se giró a la CIDE, a los espías, 32.000 millones de pesos. Girarlo a la CIDE y a los espías es además decir, estoy sacando esta plata del circuito que debería ser transparente y de rendición de cuentas, a porque un hueco negro son los que se llaman gastos reservados. Sí. Es para hacer lo que quieren. De ahí es donde roban, donde financian política. Nosotros decimos, esos 32.000 millones de pesos vayan al sistema jubilatorio, súbanle a los jubilados de 70.000 a 100.000 pesos el bono. Después hay otra fuente de financiación que son en los registros de la propiedad automotora. Hay un fondo que va a parar a un organismo privado y nosotros decimos, bueno, ese dinero también tiene que, ese son más de 10.000 millones de pesos, ese también. Hay un ahorro que se ha hecho por una concesión que hizo el Fondo Monetario, ese también. O sea, nosotros pusimos en el capítulo los fundamentos de dónde sacar el dinero. Eso para que no nos digan. Entonces lean el capítulo del financiamiento y no nos digan más de dónde sale la plata. Bueno, Margarita, ha sido una hermosa charla. Llegamos al final. Estás acá en los estudios de AMBAR. Gracias por la invitación y éxitos en ¿Cómo te sentiste acá en estos estudios? No, muy lindo, además me encanta el barrio, venir acá a Parque del Lugar es lindísimo, así que te deseo mucho éxito en este programa, en esta nueva etapa. Bueno, y que sigas por el sendero de la buena política, que es necesario. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar allí, nos vemos en el próximo En Reunión.